Cuando nos referimos a las Torres Gemelas, siempre se nos viene a la mente los hechos ocurridos en septiembre del año 2001. Sin embargo, esto no fue siempre así. Por muchas décadas, el World Trade Center fue el centro comercial y de negocios más importante del mundo, siendo considerado el máximo emblema del capitalismo y la economía global. Además, la imponente altura de las dos torres las hacía destacar dentro del skyline de la increíble ciudad de Nueva York, lo que para muchos era considerada la capital del mundo por su importancia económica y política a nivel mundial. En este video, conoceremos cómo se construyeron estos increíbles rascacielos, que desde un principio tenían el propósito de impactar al ojo humano y demostrar la grandeza y poderío de los Estados Unidos. Antes de empezar, no olvides dar like y suscribirte al canal para conocer más acerca de estos temas y estar atento a nuestras actualizaciones. Arquimetrópoli presenta Megaproyectos, las increíbles Torres Gemelas. Desde finales del siglo XIX, Nueva York se había convertido en una de las urbes más grandes e importantes a nivel global. El auge económico de los Estados Unidos, la llegada masiva de migrantes y su posición geográfica como uno de los mayores puertos comerciales convirtieron a la ciudad en el mayor centro financiero del mundo. De la noche a la mañana, cientos de empresas y magnates llegaban a la ciudad con el único fin de establecer lazos comerciales, lo que hizo aparecer distintos edificios destinados únicamente a los negocios, como era el edificio Equitable Building de 1915 o el conglomerado de edificios Rockefeller Center de 1939. Sin embargo, para la década de 1940, dentro de las esferas empresariales, surgiría la idea de crear un centro de negocios de alcance global, donde toda persona o empresa de distintas partes del mundo pudiera entablar relaciones de negocio en la mayor metrópoli de los Estados Unidos. Para aquel entonces, Europa y gran parte del mundo se encontraba inmersa en la Segunda Guerra Mundial, por lo cual los empresarios americanos apuntaban a que el mundo, luego de la guerra, estaría liderado por los Estados Unidos, como la principal potencia, siendo Nueva York la capital de aquel mundo unipolar. Para finales de la década de 1940, el magnate David Rockefeller sugirió a la autoridad portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, una de las empresas estatales más importantes de la metrópoli neoyorquina, desarrollar el centro de negocios mundial en el Bajo Manhattan, en una forma de revitalizar el área que por muchos años había sido abandonada por el empresariado de la ciudad. Sin embargo, la idea de plasmar el World Trade Center no se haría realidad hasta el año 1961, cuando la autoridad portuaria destinó fondos para su desarrollo. En 1962 se anunció que el reconocido arquitecto de ascendencia japonesa, Minoru Yamasaki, sería el desarrollador del megaproyecto. La autoridad portuaria le exigió al arquitecto que desarrollara un complejo arquitectónico con más de 1 millón de metros cuadrados, destinados a espacios de comercio y oficinas, además de un diseño que sea imponente y único en la ciudad. Para el año 1964, el arquitecto presentó a la ciudad el diseño final del World Trade Center, donde se proponía 2 torres de más de 400 metros de altura, con una planta cuadrada de 63 metros en cada lado. Cada torre tendría en total 110 plantas, donde en conjunto poseerían más de 1.2 millones de metros cuadrados de suelo útil. Sus fachadas estarían diseñadas con ventanas estrechas de 46 centímetros de ancho, para que las personas que trabajen allí se sientan seguras dentro del edificio. Las fachadas igualmente estarían revestidas en aleación de aluminio, para darle un estilo elegante y a la vez sobrio, cumpliendo con los lineamientos de la arquitectura moderna muy popular en aquellos años. Estructuralmente, las torres fueron una innovación en todos los aspectos. La compañía de ingeniería estructural Wiltington, Skilling,
Hell and Jackson desarrolló en conjunto con el arquitecto Yamasaki un nuevo sistema estructural llamado tubo en tubo, que consistía en una línea de columnas perimetrales y otra línea de columnas interiores. Bajo este sistema se obtendrían dos tubos estructurales, que sostenían todas las losas de los dos rascacielos, sin necesidad de columnas intermedias, permitiendo plantas libres y una mayor eficacia en el diseño. Además, las columnas perimetrales serían en gran medida prefabricadas, para facilitar el transporte, los costos y el tiempo de construcción. Para el tema de los ascensores, al ser un edificio muy alto, se implementó el uso de vestíbulos especiales, donde los usuarios pasarían de ascensores expresos a ascensores locales, una innovación para dar mayor espacio útil a las plantas de los rascacielos. Con el diseño arquitectónico y estructural aprobados por el gobierno de Nueva York, se procedió a la ocupación del espacio donde se ubicaría el colosal proyecto. Para ello, se hizo la compra de 13 manzanas en el Bajo Manhattan, desapareciendo el excéntrico barrio de Radio Row, siendo demolido a finales de 1965. Los trabajos de construcción comenzaron en 1966, siendo los cimientos otro gran proyecto de ingeniería. Para su elaboración se procedió a cavar una zanja de 20 metros de profundidad para ubicar los cimientos de los colosales rascacielos, siendo luego rellenada con una mezcla pastosa compuesta de bentonita y agua, que tapó los agujeros y mantuvo fuera el agua subterránea. Con los más de 917.000 metros cúbicos de tierra extraída para la zanja, se inició a la par la ampliación de la costa occidental de Manhattan y desarrollar el futuro barrio de Battery Park City. En un lapso de 5 años, las dos torres fueron finalizadas, siendo inaugurada junto a todo el complejo del World Trade Center en el año 1973, convirtiéndose brevemente en los edificios más altos del mundo, siendo superados por la Torre Willis de Chicago un año después. El costo total del proyecto fue de aproximadamente $900 millones, siendo uno de los megaproyectos más grandes y costosos llevados a cabo en la ciudad de Nueva York hasta ese momento. Tras su inauguración, el centro de negocio se convirtió en el principal símbolo del capitalismo americano. Cada día, más de 250.000 personas, entre trabajadores y turistas, visitaban sus instalaciones. Además, centenares de empresas nacionales e internacionales llegaron a localizarse dentro de las torres, siendo para el mundo el máximo ejemplo de la globalización comercial. Muchas revistas, películas y series americanas mostraban la grandeza de las Torres Gemelas, convirtiéndose igualmente en un ícono de la ciudad de Nueva York, como lo eran el Empire State o la Estatua de la Libertad. Como podemos ver, el World Trade Center se convirtió en el máximo emblema del capitalismo occidental y el poderío comercial de los Estados Unidos por muchos años. A pesar de su trágico final, las Torres Gemelas siguen siendo uno de los máximos exponentes de la arquitectura e ingeniería, mostrando hasta dónde puede llegar la ambición del ser humano. ¿Y tú, conocías la historia de estos increíbles rascacielos? Escribe tu opinión abajo en los comentarios. No olvides suscribirte y dar like al video. Si te interesa más este tipo de contenido, no olvides activar la campanita. Muchas gracias. Esto es Archimetrópoli.